Mi hermano rompió los vidrios del auto de mis sueños. Para que te sigas luciendo con tu porquería de coche, dijo. Pero me reía a carcajadas porque mi hermano no sabía que ese auto no era mío. Mi nombre es Lucas, y siempre supe que Sebastián, mi hermano mayor, me tenía celos. No era algo que él procurara disimular, la verdad. Desde que éramos pequeños, cada vez que yo conseguía algo, por insignificante que fuera, él hallaba la forma de desvalorizarlo. Si obtenía una buena calificación en la escuela, decía que era mera casualidad. Si vencía en un partido de fútbol con mis amigos, él aseguraba que el equipo rival era débil. Y cuando logré mi primer empleo respetable como contador, mientras él seguía estancado en un trabajo mediocre en una tienda de repuestos para autos, sus comentarios se tornaron más hirientes. Eres un incapaz con suerte, Lucas, me decía con una sonrisa sarcástica que no llegaba a sus ojos. Yo no le contestaba, no porque careciera de argumentos, sino porque sabía que cualquier palabra mía solo iba a avivar su rencor. Sebastián era así, siempre buscando una manera de hacerme sentir insignificante, como si mi triunfo fuera una afrenta personal contra él. Pero yo no me dejaba arrastrar por su resentimiento. Había aprendido a pasar por alto sus actitudes, a concentrarme en lo mío, en esforzarme y en forjar algo para mí mismo. Mis padres, Sofía y Manuel, siempre intentaban mediar, pero nunca lo lograban. Mamá, con su voz apacible, decía cosas como, Sebastián, no hagas eso. Lucas solo está esforzándose. Y papá, más severo, le decía, si quieres lo que él tiene, ponte a trabajar como hombre. Pero Sebastián no prestaba atención. Nunca lo hacía. Todo cambió el día que mi abuelo Vicente me llamó. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, todos escuchábamos. Vicente había edificado una empresa de importación de maquinaria pesada desde cero, y aunque no era millonario, su negocio era sólido y respetado. Siempre tuvo un afecto especial por mí, tal vez porque veía en mí la misma chispa que él tenía de joven, ganas de trabajar, de aprender, de no rendirse. Una tarde, mientras yo revisaba unos balances en mi modesto apartamento, sonó el teléfono. Lucas, necesito que vengas a trabajar conmigo, dijo sin rodeos. Eres hábil con los números, y aquí en la empresa necesitamos a alguien como tú. ¿Qué dices? No lo dudé ni un instante. Trabajar con mi abuelo no solo era una oportunidad extraordinaria, sino que también era una forma de retribuirle todo el respaldo que me había dado desde niño. Él fue el primero en regalarme un libro de contabilidad cuando tenía 15 años, el primero en decirme que podía ser más que un empleado común. Así que acepté. Empaqué mis pertenencias y me mudé a la ciudad donde estaba su empresa, a unas 3 horas de la casa de mis padres. Dejé atrás mi antiguo empleo, mis amigos y también a Sebastián, que no perdió la oportunidad de soltar un último comentario cuando me despedí, vete a ver cuánto te dura la suerte con el viejo. Ese año trabajando con mi abuelo fue intenso. La empresa era un mundo nuevo para mí, lleno de desafíos. Revisaba cuentas, gestionaba facturas, negociaba con proveedores. Vicente me enseñaba todo lo que sabía, no solo de números, sino de la vida. El éxito no es casualidad, Lucas, me decía mientras tomábamos café en su oficina. Es esfuerzo, es perseverancia, es no permitir que los demás te hundan. Yo asentía, aprendiendo de él, creciendo, y aunque extrañaba a mis padres, estaba feliz. Por primera vez sentía que estaba edificando algo grande. Mientras tanto, Sebastián seguía en lo mismo. Residía en la casa de mis padres, trabajando en la tienda de repuestos, ganando lo justo para sobrevivir. Mamá me contaba por teléfono que él seguía quejándose de todo, del empleo, de sus jefes, de mí. Lucas, tu hermano está amargado, me dijo una vez con tristeza en la voz. No sé cómo ayudarlo. Yo tampoco lo sabía. Sebastián había elegido su rumbo, y aunque una parte de mí deseaba que cambiara, otra estaba agotada de sus ataques. Había aprendido a convivir con sus celos, pero no iba a permitir que me frenaran. Un año después, decidí regresar a casa para visitar a mis padres. Había estado tan inmerso en el trabajo que apenas los había visto, y los extrañaba. Mamá estaba entusiasmada cuando le dije que iría y me prometió cocinar mi plato favorito, arroz con pollo y plátano frito, como solo ella sabía hacerlo. Pero lo que hizo el viaje aún más especial fue que mi abuelo decidió acompañarme.
Hace tiempo que no veo a Sofía y a Manuel, dijo con una sonrisa. Llegué a casa de mis padres junto con mi abuelo en el auto de mis anhelos, un deportivo que valía una fortuna. Cuando llegamos al barrio, todos los vecinos se asomaban a ver el vehículo. No era común ver un coche así en una zona humilde como la nuestra. Aparqué frente a la casa de mis padres y mamá salió corriendo a abrazarme con lágrimas en los ojos. Papá, más reservado, me dio un apretón de manos firme y una sonrisa. Mira nada más, el gran Lucas, dijo, bromeando. Luego abrazó a mi abuelo, y los dos se pusieron a charlar como viejos amigos. Todo era perfecto hasta que vi a Sebastián. Estaba en la puerta con los brazos cruzados, mirándome con esa expresión que ya conocía. No dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en el auto. No me saludó, no se acercó, solo observaba el vehículo como si fuera una ofensa. Yo lo ignoré. No iba a dejar que su actitud arruinara el momento. Entramos a la casa, y mamá nos sentó a todos en la mesa. El aroma del arroz con pollo llenaba el aire, y por un momento todo parecía estar en calma. Estábamos cenando, riendo, rememorando viejos tiempos, cuando de repente se escuchó un estruendo desde la calle, cristales rompiéndose uno tras otro, como si alguien estuviera golpeando algo con furia. Luego, la alarma del auto empezó a sonar, un pitido agudo que me hizo saltar de la silla. ¿Qué demonios fue eso?, gritó papá. Corrí hacia la puerta con el corazón en la garganta, y cuando salí, vi algo que me dejó petrificado. El auto estaba destrozado. Los cristales de las ventanas estaban hechos añicos, esparcidos por el pavimento. La pintura negra, que antes resplandecía bajo la luz de la luna, ahora estaba llena de arañazos profundos, como si alguien hubiera pasado una moneda con rabia. Y ahí, en medio de la escena, estaba Sebastián con una sonrisa burlona, sosteniendo una moneda en la mano. Mira, para que sigas presumiendo con tu cacharro de coche, fanfarrón, dijo, riéndose como si hubiera triunfado. Eso te pasa por creerte superior a los demás. Me quedé mirándolo sin saber qué decir. No sentía enojo, no todavía. Solo sentía una especie de compasión por él, por lo lejos que habían llegado sus celos. Pero antes de que pudiera responder, mi abuelo salió de la casa, seguido por mis padres. Cuando Vicente vio el auto, su rostro cambió. Sus ojos se abrieron de par en par y su voz retumbó como un trueno. ¿Qué le hiciste a mi auto de lujo? ¿Estás loco? La sonrisa de Sebastián se desvaneció en un instante. Su rostro palideció y la moneda se le cayó de la mano. Es tu auto, abuelo, balbuceó con la voz temblorosa. Yo pensé que era de Lucas. Él siempre se la pasa presumiendo, como si fuera mejor que yo porque tiene más dinero. Mi abuelo lo cortó en seco. Es mi coche, Sebastián, y ahora me vas a pagar cada peso del arreglo. Mamá y papá empezaron a reprenderlo, sus voces mezclándose en un torbellino de reproches. ¿Cómo pudiste hacer algo así?, gritaba mamá con lágrimas en los ojos. Eres un irresponsable, añadía papá, furioso. Pero yo no podía parar de reír. En serio, Sebastián, dije entre carcajadas. Pensaste que este auto era mío. No gano tanto dinero para darme ese lujo. El abuelo me lo prestó porque es el auto de mis anhelos, y lo destruiste. Sebastián me miró con los ojos llenos de lágrimas. No era solo vergüenza, era miedo. Sabía que había cruzado un límite de lo que no iba a salir fácilmente. Mi abuelo, todavía furioso, lo señaló con el dedo. Vas a trabajar para mí, Sebastián, y cada peso que ganes irá a pagar el daño que le hiciste a mi coche, ¿entendiste? Sebastián asintió con la cabeza gacha, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Esa noche, Vicente marcó un antes y un después en nuestra familia. Mientras Sebastián estaba ahí, parado en la calle, con la cara pálida y las manos temblando, yo no podía dejar de reír. No era solo por la ironía de que hubiera destrozado el auto pensando que era mío, sino porque, por primera vez, sus celos lo habían atrapado en una trampa de la que no iba a salir fácilmente. Mi abuelo, con el rostro rojo de furia, no dejaba de gritarle, ¿estás loco, Sebastián? ¿Loco? ¿Sabes cuánto cuesta arreglar un auto como este? Mi papá,
Manuel miraba a Sebastián con una mezcla de decepción y enojo. ¿En qué estabas pensando?, le dijo papá con la voz grave. ¿Crees que puedes ir por la vida destruyendo lo que no te gusta solo porque estás resentido? Sebastián no respondía, solo miraba al suelo con los hombros encorvados, como si quisiera desvanecerse. Pero no había escapatoria. Yo, en cambio, me sentía extrañamente aliviado. No era alegría exactamente, porque ver a mi hermano humillado no era algo que me llenara de gozo, pero sí sentía una especie de justicia poética. Durante años, Sebastián había intentado hacerme sentir inferior, ridiculizando cada paso que daba, cada logro que conseguía, y ahora, por su propio error, estaba enfrentando las consecuencias de su odio. Vamos adentro, dijo mi abuelo finalmente, dándole una última mirada fulminante a Sebastián. Y tú, prepárate, mañana mismo vienes conmigo a la empresa. No creas que esto se queda así. Esa noche, después de que todos intentamos calmar los ánimos, la cena se volvió incómoda. Mamá seguía sirviendo comida, tratando de fingir que todo estaba bien, pero el ambiente estaba cargado. Sebastián apenas tocó su plato, se quedó sentado en silencio con la mirada perdida. Yo, por mi parte, charlaba con mi abuelo sobre el trabajo, como si nada hubiera pasado. No porque quisiera restregarle mi éxito en la cara a Sebastián, sino porque era lo que siempre hacíamos, hablar de números, de la empresa, de planes a futuro. Pero cada vez que miraba a mi hermano, veía cómo apretaba los puños bajo la mesa. Sabía que estaba furioso, pero también sabía que no podía hacer nada al respecto. A la mañana siguiente, mi abuelo no perdió el tiempo. Mientras yo desayunaba con mis padres, él llamó a Sebastián a la sala. «Te vienes conmigo a la empresa hoy mismo», le dijo con un tono que no admitía discusión. «Vas a trabajar para pagar lo que hiciste, y no quiero quejas». Sebastián intentó protestar, murmurando algo sobre su trabajo en la tienda de repuestos, pero mi abuelo lo cortó en seco. «Renuncias a ese trabajo. Ahora trabajas para mí. Punto». Mamá y papá no intervinieron. Creo que, en el fondo, estaban de acuerdo con que Sebastián necesitaba una lección. Así fue como empezó el calvario de mi hermano. Ese mismo día, mi abuelo y yo regresamos a la ciudad donde estaba la empresa, y Sebastián vino con nosotros. No tenía opción. Cuando llegamos a la empresa, mi abuelo no perdió tiempo en asignarle a Sebastián su nueva tarea. La empresa de Vicente no era un lugar lujoso, pero era grande, con oficinas, almacenes y un taller donde se reparaban las máquinas que importábamos. Había empleados de todo tipo, contadores como yo, mecánicos, secretarias, choferes. Y ahora Sebastián iba a ser el encargado de la limpieza. «Empezarás por los baños», le dijo mi abuelo, señalando un carrito con escobas, trapeadores y productos de limpieza. «Y luego los pisos de las oficinas. Quiero que todo reluzca, ¿entendiste?». Sebastián lo miró como si le hubieran dado un golpe. «¿Los baños?», preguntó con la voz temblorosa. «Abuelo, yo no sé hacer eso». Vicente se cruzó de brazos. «Pues aprendes. Y no me llames abuelo aquí en la empresa. Soy don Vicente. Ahora ponte a trabajar». La cara de Sebastián era un poema. Estaba rojo, con los ojos brillando de pura vergüenza, pero no había nada que pudiera decir. Tomó el carrito de limpieza con manos temblorosas y se dirigió al primer baño, mientras algunos empleados lo miraban de reojo, murmurando entre ellos. Yo, mientras tanto, me instalé en mi oficina. Era un espacio pequeño, pero confortable, con un escritorio lleno de papeles, una computadora y una ventana que daba al patio donde los mecánicos trabajaban en las máquinas. Amaba mi trabajo, no solo porque era diestro con los números, sino porque sentía que estaba contribuyendo al legado de mi abuelo. Cada balance que cuadraba, cada contrato que revisaba, era una forma de demostrarle que su confianza en mí valía la pena. Pero ese día, mientras organizaba unos documentos, no podía dejar de pensar en Sebastián. Me lo imaginaba fregando los baños con ese orgullo suyo hecho trizas, y una parte de mí no podía evitar sonreír. Al mediodía, cuando salí a tomar un café, lo vi. Estaba en el pasillo con un trapeador en la mano, limpiando el suelo con movimientos torpes. Su camisa estaba manchada de sudor y tenía el pelo pegado a la frente.
Algunos empleados pasaban a su lado, haciendo comentarios en voz baja. Es el hermano de Lucas, escuché que decía una de las secretarias. Pobrecito. Mira cómo lo tienen. No sentía compasión por él. No después de todo lo que me había hecho, pero sí sentía una especie de satisfacción. No era venganza, no exactamente, era justicia. ¿Cómo vas, Sebastián?, le dije, deteniéndome a su lado con mi taza de café en la mano. Él levantó la mirada, y por un momento pensé que iba a gritarme algo, pero solo apretó los labios y siguió trapeando. No hagas eso, Lucas, murmuró finalmente, sin mirarme. No te burles. Me reí, no porque quisiera humillarlo, sino porque era increíble cómo las cosas habían dado un vuelco. No me burlo, dije, encogiéndome de hombros. Solo te pregunto, ¿cómo estás? ¿No es eso lo que hacen los hermanos? No respondió, solo siguió limpiando con la cabeza gacha. Los días siguientes fueron más de lo mismo. Sebastián llegaba temprano a la empresa, empujando su carrito de limpieza, mientras yo trabajaba en mi oficina. Cada mañana, él tenía que traerme un café como parte de sus labores. Al principio, lo hacía con la cara larga, sin mirarme a los ojos. Pero con el tiempo, empezó a murmurar cosas como, esto no es justo, o tú siempre tienes suerte. Yo no le contestaba, no valía la pena. Sabía que cualquier palabra mía solo iba a alimentar su rencor. Los días siguientes fueron una repetición de la misma rutina. Sebastián llegaba a la empresa temprano, empujando su carrito de limpieza con la cabeza gacha y el rostro cada vez más apagado. Limpiaba los baños, trapeaba los pisos y, cada mañana, me traía una taza de café, dejándola en mi escritorio sin mirarme a los ojos. Yo le decía cosas como, oye, Sebastián, no te olvides de ponerle azúcar, no porque quisiera humillarlo, sino porque era mi forma de recordarle que las cosas habían cambiado. Él, que siempre se había mofado de mí, ahora estaba sirviéndome café mientras yo trabajaba en mi oficina. Era una ironía que no podía pasar por alto. Mi abuelo Vicente no le daba tregua. Cada mes, todo el sueldo de Sebastián iba directo a una cuenta que Vicente controlaba para pagar el arreglo del auto. No verás un peso hasta que pagues todo, le decía con esa voz firme que no admitía discusión. El costo del daño era colosal, los cristales, la pintura, los detalles del interior. Cada vez que llegaba el fin de mes, Sebastián entregaba su cheque y mi abuelo lo revisaba con una expresión que era mitad decepción, mitad advertencia. Esto es lo que pasa cuando dejas que los celos te dominen, le dijo una vez, mientras Sebastián estaba parado frente a él con la cabeza baja. Si no aprendes ahora, nunca lo harás. Pasaron 5 meses desde el incidente con el auto. 5 meses de Sebastián limpiando baños, trapeando pisos, entregando cada peso de su sueldo para saldar una deuda que parecía interminable. 5 meses de verme trabajar en mi oficina, de escuchar a los demás empleados hablar de mis logros, mientras él seguía atrapado en su castigo. Yo seguía con mi vida, haciendo mi trabajo, visitando a mis padres los fines de semana, charlando con mi abuelo sobre la vida. Pero Sebastián estaba en un lugar sombrío, y aunque no lo admitía, todos lo veíamos. Una mañana, todo cambió. Era un martes, y yo estaba en mi oficina revisando unos documentos cuando Sebastián entró. No traía el carrito de limpieza ni la taza de café. Solo estaba él, con una camisa vieja y los ojos hinchados, como si no hubiera dormido. Lucas, necesito hablar contigo, dijo con una voz tan baja que casi no lo escuché. Cerró la puerta detrás de él, algo que nunca hacía, y se quedó parado frente a mi escritorio, mirando al suelo. Adelante, dije, recostándome en mi silla. No sabía qué esperar. Una parte de mí pensó que iba a gritarme otra vez, a culparme por todo, pero lo que dijo me dejó sin palabras. Quiero disculparme, murmuró sin levantar la mirada. Por todo, por lo que hice con el auto, por lo que te he dicho todos estos años, por ser un necio. Me quedé en silencio, sorprendido. Era la primera vez que lo escuchaba hablar así, sin enojo, sin pretextos. Estos meses han sido un suplicio, continuó con la voz temblando. Cada día limpiando, viendo cómo todos me miran como si fuera un fracasado, me ha hecho reflexionar. Me equivoqué,
Lucas. Me equivoqué contigo, con el abuelo, con todos. No sabía qué decir. Una parte de mí quería creerle, pero otra parte, la que aún recordaba sus palabras hirientes, me decía que tuviera cautela. ¿Por qué ahora, Sebastián?, le pregunté, cruzándome de brazos. ¿Por qué después de tanto tiempo? Él suspiró y, por primera vez, levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de enojo, sino de algo que parecía arrepentimiento. Porque me di cuenta de que tenías razón. Todo esto es mi culpa. Me pasé la vida envidiándote, deseando que fracasaras, porque no podía soportar que tú estuvieras bien y yo no. Pero estos meses, limpiando baños, entregando cada peso que gano, viendo cómo tú sigues adelante, me han abierto los ojos. No quiero ser así nunca más. Me quedé mirándolo sin saber cómo responder. Era la primera vez que veía a Sebastián así, tan vulnerable, tan humano. Está bien, dije finalmente, con cautela. Pero las palabras no son suficientes, Sebastián. Si de verdad quieres cambiar, demuéstralo. Él asintió con una determinación que no le había visto antes. Lo haré, dijo y salió de mi oficina, dejando la puerta abierta. Reparar nuestra relación no fue sencillo. Después de su disculpa, Sebastián empezó a hablarme más, no solo para traerme el café, sino para preguntarme cómo estaba, para contarme cosas pequeñas de su día. Al principio, yo era distante, no podía olvidar años de insultos de la noche a la mañana, pero con el tiempo empecé a responderle, a charlar un poco más. Una tarde, mientras tomábamos un refresco en la cafetería de la empresa, me dijo, Lucas, nunca te lo dije, pero siempre supe que eras diestro en lo que hacías. Por eso te envidiaba, porque yo no podía ser como tú. Fue lo más sincero que me había dicho en años, y aunque no lo admití, me conmovió. Un año después del incidente, Sebastián terminó de saldar la deuda. Fue un día tranquilo, sin celebraciones. Mi abuelo le dio un recibo final, diciendo, ya está, Sebastián, pagaste todo. Ahora depende de ti lo que hagas con tu vida. Sebastián asintió con una mezcla de alivio y cansancio en el rostro. Esa noche, me invitó a tomar una cerveza en un bar cerca de la empresa. Era la primera vez en años que hacíamos algo juntos, solo nosotros dos. Aunque nuestra relación nunca fue la mejor, había demasiadas cicatrices, demasiados años de rencor, poco a poco empezamos a reconstruirla. Sebastián siguió trabajando en la empresa, todavía limpiando, pero con la promesa de mi abuelo de darle un puesto mejor si seguía demostrando esfuerzo. Y yo, mientras tanto, me sentía libre, libre de sus celos, libre de la necesidad de probarle nada, libre para vivir mi vida sin el peso de su odio. Había triunfado, no porque él hubiera perdido, sino porque había aprendido a no dejar que su veneno me afectara. Suscríbete para más relatos diarios.